Buenos días, sus señorías. Y pues ya he empezado con eso de los cambios. Traigo aquí al abuelo Cebolleta a que os cuente alguno de los cambios que a lo largo de los años ha ido viendo. El abuelo Cebolleta ha pasado por todo. Hoy os voy a contar la historia del abuelo Cebolleta ciclista. Algo épico. Pues a ver, corrían el año 2011-2012. Y el abuelo Cebolleta había perdido mucho peso, como tantas veces. Coincidió con que nuestra amada España entró en una crisis demorada por su sorprendente presidente, el señor Zapatero, y esa crisis arrasó de una manera espantosa. Imagino que todos la viviríais de alguna manera. Yo lo que más me asustó en aquel momento es ver cómo por todos los días, a todas las horas, había manifestaciones, no grandes manifestaciones, sino los trabajadores de tal fábrica que no cobran, los funcionarios de tal sitio que les pasa no sé qué, incluyendo a mi mujer, que su empresa, que era una empresa que dependía de las aportaciones que hacía la administración, pues en aquel año, estoy hablando de 2012, en aquel año 2012 estuvo hasta 5 meses trabajando sin cobrar y bueno, el país parecía que se iba a hacer puñetas. Nosotros, con esto que os he contado de mi mujer, resulta que la moto. Por un lado, ya estaba harto de moteros, todo se ha dicho, y por otro lado, al no cobrar mi mujer, la moto la metí, la aparqué. Y llegando la primavera de 2012, que tenía que pagar el impuesto de circulación, la vendí. Me la quité de encima, ese dinero vino muy bien para tapar agujeros, porque en aquellos días la economía familiar era un poco desastre. Teníamos los tres hijos adolescentes y ya sabéis lo que es eso. Los adolescentes son incomprendientes. Por un lado son incomprensibles, pero por otro lado ellos mismos no comprenden nada. Así que son incomprendientes. Y bueno, el caso es que empecé a ir caminando a trabajar. Mi trabajo está casi a una hora de distancia, estaba, perdón, casi a una hora de distancia de casa y la mitad del camino es por fuera de la ciudad. Aquello, pues me vino bien, estaba yo delgadito, estaba yo muy puestecito, iba caminando todos los días, no recuerdo exactamente, eran casi 8 kilómetros, sí, casi 8 kilómetros, entre 6 y 8, no me acuerdo, entre casa y el trabajo, y entonces iba y volvía, y a veces en días extraordinarios iba y volvía 2 veces, todo un récord. ¿El problema cuál era? El tiempo. Si trabajas 8 horas diarias y tienes que dedicarle dos entre que vas y que vuelves, y si te digo más de mañana y tarde, tienes que dedicarle 4 horas a andar, pues aquello se me empezó a atragantar de una manera muy... Un día, mi hijo, el mediano, me desafió a ir en bicicleta. Me parece que lo estoy recordando. Estábamos comiendo y me dijo, pues coge la bicicleta y vete en bicicleta si tanto te quejas de andar. Y yo le dije que ande voy yo, con mis ciento y pico kilos, ahí en esa zona tan sensible, divididos en dos. Y pues sí, pues yo voy, pues tal, pues no te atreves. En aquella época yo aún bebía alcohol, no es que fuera borracho ni nada de eso, pero vamos, una cerveza o dos a la semana. Pero no sé por qué, teníamos vino en casa y comimos bebiendo vino aquella vez y ya sabes lo que pasa con el vino y los moteros y los españoles. Que no me atreva, sujétame el cubata, que voy. Y entonces dije, ¿está tu bicicleta puesta en marcha? Sí, él tenía una bicicleta de montaña muy bonita, blanca y demás, y que se la había traído Papá Noel o algo así, no me acuerdo ya. Y bueno, pues al día siguiente, en vez de irme andando, agarré la bicicleta,
cosa que no hacía desde los 13, 14 años. Y nada, y me fui en bicicleta. Me dolían las manos de hacer fuerza, así que que me caigo, que me caigo. Pero bueno, conseguí llegar hasta la carretera, que es cosa de 1,5 kilómetros o así, y allí empezó el problema. El problema no eran los coches, porque había pocos, no era la bicicleta, que funcionaba muy bien, no eran mis piernas, que como estaban fuertes de tanto andar iban muy bien. El problema era lo que los argentinos llaman el orto. El problema era el culo. Aquella bicicleta tenía un sillín de esos como los de carreras y eso se clavaba ahí donde se clavaba. ¿Cómo lo explicaría yo? Mejor no lo explico. Pero el caso es que a los 2 kilómetros eso dolía. A los 3 kilómetros eso era un tormento. A los 5 kilómetros yo ya no podía. Y no sé cómo llegué al trabajo. A la vuelta fue peor. La vuelta fue peor, yo qué sé, había estado sentado 8 horas en una sillita de oficina cómoda, pero yo no sabía que el culo tiene memoria. Y entonces en cuanto empecé a acercarme a la bicicleta ahí atada a la valla, como que todo mi ser decía, no, no, otra vez no. Pero sí, me monté, todo chulo yo, resistí como pude. El que me viese por la calle en la mitad del camino la hice como hacen los ciclistas cuando suben los puertos de montaña, así pedaleando encima de pie sin poner el culo en el sillín. El caso es que llegué a casa, llegué al jardín, me bajé de la bici y chicos, no podía ni andar. Madre mía, iba como los cowboys de las películas y claro, inmediatamente mi hijo que me vio venir se empezó a gritar a todos los cuatro vientos: ¡Ha venido deshuevado! ¡Deshuevado! ¡Ha venido deshuevado! Y yo me cago en tu mueras, desgraciado. Bueno, el cachondeo fue supremo. Y me tocó la moral, me tocó la moral. No puede ser, no puede ser que se me rían así en los morros. Yo tenía en aquella época, pues, mira tú, que 49, así, no sé si llegaría a los 50 años, pero aún te consideras joven. Ya no eres un chaval, pero aún no estoy fuerte y estoy joven. Y bueno, pues, ¿qué hice? Esa misma tarde me fuimos al Decathlon y me compré un sillín de bicicleta mucho más gordo. ¿Qué diferencia? Al día siguiente fui y volví y una maravilla. Ni dolores ni nada. Hacías el recorrido en 15-20 minutos con una diferencia. Hay que atravesar la ciudad, semáforos, cosas, pero bueno, 15 o 20 minutos. Y dije, pues esto es lo mío. He dejado de ser motero, ahora soy ciclista urbano. Haciendo un gran esfuerzo al final de mes, cuando volví a cobrar, me fui al Decathlon y me compré otra bicicleta. No, perdón, esa fue la tercera. La segunda bicicleta me la regaló mi otro hijo, no, el mismo hijo, mira tú, en mi cumpleaños. Y, y con aquella ya incluso empecé a salir era una bicicleta de montaña, y empecé a salir con un grupo de ciclistas avezados que los pobres eran avezados y yo no era avezado, yo era la rémora. Así que después de 4 o 5 salidas les dije que tururú y me compré otra bici de montaña y ya tenía dos. Tenía mi bici porque me había comprado dos. Os cuento las cosas de una manera incoherente. Lo que hice después de aquello fue, la bici de montaña de mi hijo era bastante pequeña para mí. Yo soy más alto que él. Así que nos fuimos y me compré en una tienda de bicis una bici de ciudad, con su guardacadena, porque claro, el problema es que si vas a trabajar con bici, te vas a manchar los pantalones con la grasa de la cadena, si no llevas los guardabarros bien, en cuanto haya un charco, te vas a mojar tu ropa de funcionario, que en aquella época yo llevaba hasta camisas y corbatas, luego dejé de llevarlas, pero camisas y corbatas sí llevaba. Y, y entonces me compré una bici de ciudadana, como hacían los holandeses. Esa bici todavía la tengo ahí en la caseta en el jardín, aunque ya la pobre está muy, muy machaca.
Y con aquella iba y venía de trabajar, buenísimo. ¿Cuál es el problema? Que te conviertes en un, no sé cómo llamarlo, en un guerrero urbano. ¿Por qué? Porque ni los coches ni las motos respetan a las bicis, sobre todo los coches. Y cuanto más grande es el coche, menos te respetan y te pasan a 10 centímetros en los adelantamientos y no te ceden el paso. Y entonces tú te indignas, te montas en cólera y sin pertenecer a ningún movimiento urbano, te conviertes en el, como dicen los americanos, el motherfucker on a bike, o sea, el hijo puta en una bici. Y le gritas a todo el mundo y te indignas y las bicis también tenemos derechos. Y bueno, y tuve 3 o 4 broncas por ahí en yendo a trabajar y aquello me alteraba mucho, porque yo soy muy tranquilo, pero claro, cuando un tío se juega la vida simplemente por llegar al semáforo antes que tú, o cuando una petarda en una calle de un solo carril no hace más que pitarte para que te apartes y te metas ahí entre dos coches para que pase ella. Y cosas así, yo me ponía... El caso es que no me iba mal. Era muy... Empezaron a construir carriles bicis en la ciudad y entonces iba por mi carril bici y todo muy contentito y todo muy bien. Pero no sé qué pasó. No sé qué pasó. Pero de repente me di cuenta que todos los días las calles eran cuesta arriba, fuese para donde fuese. Y todos los días el viento me daba de cara, soplase para donde soplase, o incluso si no soplaba. Y se me empezó a hacer duro, 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 lo de la bici. Se me empezó, lo mantuve durante un par de años. Además de estas aventuras ciudadanas, estaba lo de las bicis de montaña, que ya digo, me regalaron una, salí, no conseguí acoplarme a esa bici, me dolía todo. Me compré otra más grande y en su punto justo, una bici de aluminio y frenos de disco, pero no frenos hidráulicos, sino de manuales, con lo cual era más sencillo el cambiar, el poner, y ahí la tengo también todavía. Y no sé yo si ahora la volveré a tomar con esto del cambio que os contaba en el otro vídeo anterior a este. El caso es que mis dos bicis, una para el campo, el otra para la ciudad. Yo era ciclista, pero lo que os decía, se me empezó a atragantar el tema. Las bicis, las no bicis, las bicis. Y aprovechando que ya se habían pasado las crisis, os digo que esto me duraría, pues eso, un par de años, lo de la bicicleta. Ya se habían pasado las crisis. Yo ya no estaba tan delgado. En aquella época había conseguido perder 33 kilos, una cosa así. Y había recuperado luego sin querer, pero había recuperado luego 6 o 7. Y oye, en la bici se notan 6 o 7 kilos. Y el caso es que, mira, me compré una moto. Aparqué las bicis y el resto es historia. Ahí las tengo a las dos. Criando telarañas. En el garaje hay otras, la que no me venía, y otra de mi hijo, y otra que se llevó a comprar mi mujer, que eso sí que es una odisea si os contase las historias de mi mujer en la bici. Es una otra, da para un vídeo aparte. Y el caso es que, bien, llega un momento en que dice, es tiempo de cambio. No puedo continuar con esto del pedaleo. Mi vida entonces era mucho más activa. Tenía oficinas, tenía reuniones, y nada. Aparqué la bici, me compré una moto y yo creo que ahí empecé mi decadencia. Pero bueno, cambios, vientos de cambio. Ahora toca otro cambio, pero ese ya lo he pasado, como tantas otras cosas.